Con ustedes, el profesor Luis Fernando Solares, con la clase La mecánica de preparar líderes. Estamos en la segunda clase de La mecánica para preparar líderes. Y ahora quisiera que tocáramos un tema que en la Biblia es tan impresionante cuando lo comparamos a la popularidad que la historia da a los hombres que tienen miles y miles de seguidores. Hay muchos hombres que han tenido más seguidores que Jesucristo a nivel de ser ellos en el frente, los reyes o emperadores y el pueblo por millones delante de aquellos que estaban gobernando. Cristo no tiene nada parecido. Él andaba siempre con 12 y cuando se enfrentaba a multitudes y les daba de comer y multiplicaba los panes y los peces, y cuando él hacía milagros, algo particularmente suyo era siempre de continuo hecho. No digan las cosas que he realizado, las sanidades que han recibido. No mencionen nada de esto a la gente. Él iba y se apartaba a orar. Él recomendaba que el pueblo no le fuese diciendo uno al otro la grandeza de su grande y poderoso ministerio en la tierra. Qué interesante. ¿Acaso aquel que es el unigénito del Padre no tenía todo el poder para alcanzar multitudes y no solamente de un país, de una nación, sino del mundo entero? Por supuesto que lo tenía. Sin embargo, su método no fue ese. Su método fue totalmente contrario al que los hombres puedan enseñar. Es una buena señal de liderazgo. Su método fue: voy a dedicarme a escoger a aquellos que habrán de dar al resto del mundo las enseñanzas que cambiarán al mundo. Jesucristo eligió a 12. Entre ellos el que sabía que habría de traicionarlo. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Y con esos 12 dio la suficiente enseñanza para garantizarse que las multitudes tendrían a algunos que pudieran contestar las preguntas cuando el momento llegara. Él estaba buscando la gloria del reino de los cielos. Él estaba buscando que el hombre entendiera, que la gente entendiera que Dios es bueno, que Él quiere perdonar a la humanidad que se encuentra bajo pecado. Él quería que todos comprendieran que el hombre natural carne es, y que el hombre nacido de lo alto, el hombre nacido del Espíritu, Espíritu es, y que hay un reino de Dios en medio de la tierra, donde hay un dominio de cosas que son negativas, cosas diabólicas, cosas satánicas, y sin embargo, vosotros no sois del mundo, aunque estéis en el mundo. Fue una enseñanza que dijo a 12. Pregúntense, si a multitudes les enseñara esto, ¿qué hubiera pasado? Cuando él dijo es necesario que el hombre nazca de nuevo, inmediatamente surgió la pregunta entre aquellos que le seguían: ¿de verdad es necesario eso? ¿El hombre más sabio de su época o uno de los más grandes del Sanedrín, Nicodemo, preguntó lo mismo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Ahora imagínense a una multitud donde él diga: tienen ustedes que nacer de nuevo. En aquel momento en que expresaba esto por primera vez, ¿quién respondería a sus preguntas? Su liderazgo debiera de ser capaz de que ninguna persona alrededor de él, con los 12 que le estaban siguiendo, tuviera ninguna interrogante en su corazón. Y nótenlo bien, no le preocupaba que los que estaban en las multitudes lo comprendieran, lo entendieran, no. Pero cuando los que estaban cercanos a él parecían no entenderle, él procuraba que le comprendieran, porque sabía que de ellos dependía que continuaran tomando al mundo para Dios. No buscó nunca su gloria. Los reyes temporales del mundo buscan su aplauso y con ellos perece su vida, su existencia. Jesús buscaba que los que le rodeaban fueran
los que supieran su poder, los que supieran su grandeza, los que supieran que Él era, el Hijo de Dios. Pero no hizo fama, no hizo notoria su condición al mundo. Él preparó a 12. ¿Y por qué Jesús consagró su vida en forma deliberada a 12? Porque Él necesitaba que esos 12 se multiplicaran en 70, esos 70 en 500, esos 500 en 3,000, esos 3,000 en otros 5,000, y así en el libro de los Hechos vemos cómo se fue sumando el nuevo nacimiento en miles y miles de personas. Una pregunta haría yo a ustedes que debo de responder. Si Jesús no se hubiera consagrado a 12, que de hecho vivió para ellos, su ministerio terrenal de 3 años y medio, conforme a las Escrituras, fue un ministerio consagrado a 12 hombres. Si Él no se consagra a ellos, les pregunto, ¿qué hubiera sido de las multitudes y de nosotros si Él muere, asciende a los cielos y desaparece de la tierra? ¿Quién hubiera continuado su obra? ¿De quién hubiéramos aprendido? ¿Acaso no eran millones o millares o cantidades de centenas incontables? Sí, pero notaron, la semilla quedó en el corazón de 12, y esos 12 fueron tomando a otros, y esos a otros, hasta tomar lo último de la tierra. Él sabía que si a las multitudes les daba tesoros del cielo, tesoros del reino, tesoros del Padre, probablemente las multitudes lo disfrutarían por un tiempo, la disfrutarían de verdad, pero después de un tiempo se perdería. En cambio, invirtió todo lo necesario en discípulos cercanos. ¿Cuál es la lección? Los pastores, los obreros, los grandes predicadores, tenemos a veces la opción de enseñar a una congregación pequeña, mediana o grande. El tamaño no es importante porque el crecimiento es Dios el que lo da. Y a veces enseñamos principios doctrinales de la palabra, enseñamos algo que es fundamental en el Evangelio, y aquellos reciben, quedan dudas, interrogantes, pero no hay tiempo para preguntas. No hay tiempo para solucionar cualquier duda. Hay tantos, y la predicación fue tan buena, que realmente no vale la pena que esto se pierda en su efecto, porque yo he hablado cosas muy grandes y de bendición. Y la gente se va, y en el pasillo comienzan a decir, ¿tú entendiste eso? Bueno, yo entendí esto. Ah, no, yo entendí de otra manera. No, pero ¿qué fue lo que el pastor dijo? A ver, preguntémosle a aquel. Y al preguntarle a aquel, resulta que su enfoque es otro. La prédica fue muy buena, pero cada uno la percibió conforme a su propia capacidad. Jesús no permitió eso con los 12. Jesús quería que lo percibieran, que lo comprendieran, tal y como Él quería, para que su palabra se multiplicara. En cambio, al hablar a las multitudes, lo que hacía era la sanidad, echaba fuera demonios, les daba alimento, pero notaron, no importaba si sabían o no sabían cómo lo hacían. Pero aquellos cercanos a Él, tenía que decirles cosas muy importantes para que ellos siguieran con el ministerio suyo. Los ministros, los siervos, los obreros, tenemos que escoger un día. Si nuestro ministerio va a ser sostenido mediante aquel grande auditorio que una vez que ha partido el que está en el frente, no recuerda si dijo que esto era así o era así. O decide concentrarse a un grupo de personas a los que transmite la manera como le ha aprendido a la Sagrada Escritura los principios fundamentales y los grandes y poderosos efectos de ponerla por obra, y a ellos les enseña qué deben de hacer, cómo deben de hacerlo,
con un propósito o un objetivo. Cuando yo no esté, ellos sabrán exactamente qué quise decir. Sabrán exactamente lo que Dios preparó de antemano para que ellos siguieran promulgándolo, difundiéndolo. No es muy popular ese ministerio, esa forma de actuación, porque incluye a 12, en el caso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, o incluye a 20, o quizás a 30, pero no más de 50. Ah, no, pero en cambio puedo tener una multitud de hermanos y hermanas en aquellas congregaciones, en aquellos lugares donde predico, y se suman a miles y miles y miles. ¿Qué es más agradable para un hombre? Creo que lo más agradable para un hombre sería tener la aprobación de miles y miles y decir con admiración en el pueblo, qué tremendo, cómo Dios lo usa. Sí, es cierto, así parece que el hombre hace. Pero Jesús nunca hizo eso. Él no quería que la gente estuviese más que bendecida por Él, pero no confiaba en ellos en extender el reino. ¿Y qué razón tuvo? Porque cuando por un momento le decían, a ti es dado llamarte Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de David. Tú eres el que prometieron las Escrituras. Tú haces milagros. Al cabo de unos meses, crucifíquenlo. 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 El mismo pueblo que lo seguía, ahora pedía su muerte. Habrá excepciones, por supuesto. Las masas no fueron la dedicación de Jesús. Nadie puede tener una impresión diferente a lo que estoy diciendo. Él bendijo a multitudes, él predicó a multitudes, él sanó a multitudes y tuvo multitudes de seguidores, pero con ello no construyó el reino. El reino fue construido con 12 apóstoles. La definición ministerial que tenemos que hacer es: vamos a construir y seguiremos construyendo y seguiremos haciendo, extendiendo el reino de los cielos. Tengamos discípulos cercanos. Y dentro de esos 12, Jesús nos enseña todavía un modelo más íntimo, con 3. Pedro, Juan y Santiago. Todavía era algo más cercano a su corazón, y por algún motivo a esos 3 de los 12 apenas los apartaba y iban con él. Ellos vieron su transfiguración en el monte al cual ascendieron, donde aparecieron Moisés y Elías. Fueron testigos de la gloria de Dios en Jesucristo. Ellos estuvieron dentro de la habitación donde estaba aquella enferma hija de Jairo. Ellos estuvieron cercanos a él en el Getsemaní, allí, en el monte de los olivos, mirándolo cuando él estaba delante del Padre hablando de lo que habría de suceder cuando fuese a la crucifixión y a la muerte. 3, 12. Más tarde, preparado seguramente por aquellos hombres cercanos a él, se multiplica la palabra que es verdadera, que es viva y eficaz, y van 70. Y vemos que 70 hacen los mismos milagros, los mismos prodigios, las mismas maravillas que habían hecho aquellos 12 primero. Reproducción. Más tarde la Biblia declara que hay 500 que él en un solo momento se hace visible a ellos después de haber resucitado, y todos le alaban como Dios. Pero noten esto: solamente perseveran en el aposento alto 120 para recibir el día de Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo. Los hombres fluctúan, y un verdadero líder conoce que para que no haya esa variación de la noche a la mañana, los principios que enseña, las motivaciones que da, deben de ser tan
profundas, tan enraizadas en el corazón de la persona, que aunque él se vaya, la persona diga: yo aprendí así, me ha funcionado, lo he puesto por obra y así debe hacerse. Cuando tenemos eso, hay una garantía en el ministerio: va a continuar. Cuidémonos mucho de que llegue el día en que tengamos que despedirnos de este mundo y la iglesia se vaya porque no hay quien continúe con la doctrina y la línea de trabajo que se estableció. Hay ejemplos por doquiera de personas que nunca hicieron liderazgo a grupo de aquellos más llamados al Señor, más cercanos al pastor, más preparados para continuar la obra. Y como no hubo, la obra terminó. Y luego este hace su iglesia, y este forma un grupo, y este otro se va para otra parte, y aquello que era grandioso se fraccionó. ¿Dónde fallamos? Fallamos en que la mecánica para preparar a los líderes no se dio. No hubo retiros con ellos, no tuvimos un compartir con ellos, no tuvimos unas preguntas y unas respuestas, no tuvimos un planteamiento doctrinal y estuvimos investigando la palabra como debemos de hacerlo, no tuvimos aquella intención de mostrarles la visión y asumíamos que todos conocían la visión, y la visión desaparece cuando el pastor no la pasó adecuadamente. Cuando yo veo a Jesús mostrándome cómo Él lo hizo, la única esperanza que Él tenía era conseguirse hombres llenos de Él y fieles a Él como líderes. Y cuando veo que la iglesia lo que necesita es que la continuación de la obra sea fortalecida, necesito a personas que vengan acercándose, ponemos la escritura en su trono, a Jesús en su trono, a Dios en su trono, y los hombres empezamos a servirlo. Y hablamos como a Él le gusta que hablemos. Y cuando hacemos eso, podemos nosotros quitarnos de nuestra silla y continúa la gente haciendo lo mismo, porque le enseñamos nosotros, los que fuimos llamados por Él, a ser como Él quiso que fueran todos los que le amaran, todos los que le siguieran. Esta parte de una mecánica de prepararnos no es muy seguida, no tiene muchos seguidores, no es muy aplaudida. Puedo asegurarles a ustedes que ponemos a un pastor, a un ministro, a un obrero, cualquiera, Señor, que te sirva, y le decimos qué prefiere: entrenar a este grupo de personas para que ellos conozcan y comprendan la visión que usted tiene, o prefiere usted que le demos ahora aquí a la congregación o aquí a estos hombres que tienen 200, 300, 400 personas que van a oírlo predicar. ¿Qué prefiere? Y usted va a notar algo, y probablemente, Señor, el corazón de algunos de los que me oyen y los que me miran sea un poco diferente, pero casi todos vamos a las grandes cantidades. Jesús no. Él no lo hizo así. ¿Qué lección tengo? ¿Qué puedo aprender de esto? Si tienes algo que vale la pena, por favor, no te lo lleves contigo. Si tienes algo que sea digno de imitar por otros para bendecirlos a ellos y bendecir a los que están con ellos, por favor, no te lo guardes. Si tienes algo que de verdad tiene palabra poderosa para trastornar, como dice la Escritura, a este mundo en bendición y en beneficio, por favor, no te lo reserves, no lo mantengas oculto, no lo tengas como un secreto, sino más bien di por qué funciona, cómo trabaja, cómo deben de ponerlo ellos también por obra, y verás la diferencia. Los grandes principios de la palabra de Dios que enseñamos con claridad quedan para siempre y se reproducen para siempre.
Pero cuando la palabra de Dios no es enseñada con claridad y aparecen emociones y aparecen experiencias y aparecen novedades, con las novedades, emociones y experiencias desaparece también aquello cuando el hombre que las provocaba ya no está enfrente de ellos. No era algo propio, era algo producido por alguien. El Evangelio no es eso. El Evangelio es algo propio. El Evangelio es algo que se tiene, es la palabra de Dios que es viva, que tiene poder, que transforma. El Evangelio se transmite a otros y lo que yo siento, el otro lo siente. Y el Espíritu Santo que está en mí lo tiene el otro. Y la experiencia de lo que yo he vivido, el otro la va a vivir, porque Dios es el mismo. Eso funciona. Puedo hacerme a un lado y el otro sigue obrando en la misma dirección, porque todos sabemos que funciona. Durante la preparación de esos 12, Jesucristo jamás dejó nada sin que ellos conocieran, nada. Ustedes pueden ver a través de la historia que Él fue llamando a cada uno de acuerdo a lo que está relatado en la Biblia, y a cada uno le fue dando su lugar. Pero Él dice la palabra de Dios que eran hombres del vulgo, eran hombres comunes y corrientes, eran pescadores, eran contadores de impuestos o cobradores de impuestos. Eran personas que no estaban realmente en un nivel muy alto. ¿Y qué aprendieron? La sabiduría divina. ¿Y quién se las enseñó? El mismo que la hizo, el que es la sabiduría divina. Cuando los vieron caminar por Jerusalén, la Escritura revela que los hombres dedicados a la religión, los hombres dedicados a lo que era en aquel tiempo el culto a Dios conforme al judaísmo, se decían unos a otros: pero estos hombres no son acaso del pueblo, dando a conocer que aunque eran comunes y corrientes, lo que tenían era algo más grande que una universidad, algo más grande que un título académico, algo más grande que un reconocimiento humano, algo más grande que cualquier cosa que los hombres pudieran dar. Lo que ellos tenían era algo sobrenatural. Y eso era notorio a todo el mundo. Y fueron reconocidos como hombres excepcionales. Hoy quisiéramos que todos los cristianos, los que van a tomar papel de liderazgo, papel de superintendencia, papel de jefatura, papel de ser los que están dirigiendo a otro grupo, tuvieran la misma admiración y el mismo respeto que se tenía por aquellos hombres que eran solamente sencillos pero llenos de poder de Dios. La clave está en el líder actual, en el pastor actual, en el hombre que tenga la capacidad de decirles que lo único que importa, lo único que interesa es que ellos se llenen de la misma fuerza que el Evangelio da, que Jesucristo da, y que lo puedan transmitir a otros. Y si esa cadena sigue, veremos a las iglesias poderosamente continuar, y no como ahora hemos visto, que las iglesias se separan, se dividen, surgen nuevas, se multiplican en número de diferentes denominaciones, pero lo que nos queda es el mismo número de creyentes. Y eso nos enseña que no estamos haciendo lo posible para que otros sigan, porque estamos buscando para nosotros mismos una gloria temporal, una autoestima, un reconocimiento que Jesús no buscó. Prefiero trabajar con 12 o con 30 que puedan decir: de verdad lo que se ha hecho vale la pena porque se ha hecho para la gloria de Dios. Quiero continuar con la obra, quiero continuarla, quiero servirle a la congregación, al área donde estoy trabajando, al ministerio que tengo a mi cargo. Voy a seguir desarrollándolo como aquel que fue el siervo que Dios tuvo, lo hizo, y continuaremos
porque el que está detrás de todo esto es el Señor, en lugar de decir, yo ahora quiero mi propio ministerio, ahora quiero mis propias formas de pensamiento, ahora quiero mi reconocimiento, ahora quiero ser yo el que la gente siga. Es una opción que va a agradar al corazón de Dios si nos negamos a nosotros mismos. Y es una opción que podría aplaudírsenos después, hermanos, en el cielo, amigos, queridos, en la eternidad. Pero es una opción que en la tierra podríamos no escoger para esperar el aplauso, el reconocimiento y el renombre. Y así como nosotros, los que están alrededor de nosotros, y ver multiplicarse muchas personas y muchos ministerios afectando el crecimiento ordenado de la obra de Dios. La opción es suya. Podemos escoger ahora y pedirle a Dios que nos dirija, a que en vez de buscar algo para nosotros, busquemos siempre para Él todo lo que es digno y es bello. Amén.